Hola jóvenes, el día de hoy vamos a ver el proceso de apertura comercial. Recuerden que estamos viendo la asignatura Economía Internacional. Comencemos. ¿Qué es el proceso de apertura comercial? Es cuando un país pasa del estado de autarquía, es decir, su frontera cerrada, al intercambio comercial, a exportar, a importar productos. Es decir, por primera vez vamos a tener la posibilidad de contactarnos con el resto del mundo, eh, eh, ver la posibilidad de intercambiar bienes con otros países. Entonces, eso es algo que no habíamos visto hasta el momento. ¿Ya? Obviamente cada país tiene que aprovechar sus ventajas comparativas como para poder obtener un beneficio del intercambio comercial. Hay que tener en cuenta que cada país tiene su propia particularidad, por lo tanto hay que ver en qué se puede especializar. Cada ejercicio que hagamos de este tipo tiene su puesto. Entonces lo que nosotros vamos a ver para hacer los gráficos, para hacer el análisis, es ir leyendo cuáles son los supuestos que se entregan para poder hacer el ejercicio. Acá también hay gráficos, así que les voy a mostrar los gráficos que aparecen. Primer supuesto dice en el país A se producen dos bienes, bien X y bien Y. Esto es teoría, estamos en teoría recién, después vamos a empezar a ver la aplicación de estos ejercicios. Existen dos factores productivos, trabajo y capital. Recuerden que esos siempre son los factores básicos que se trabajan en economía. Acá es importante considerar que el bien X es intensivo en el uso del factor productivo trabajo para poder hacer los gráficos y todo eso. Y obviamente el bien Y es intensivo en el uso del factor productivo capital. Es decir, todos los bienes se utilizan, para fabricar todos los bienes se utilizan dos factores productivos, trabajo y capital, pero siempre hay uno que se utiliza más que otro. Entonces eso se da a entender acá en el supuesto número 3 y supuesto número 4. Para fabricar el bien X se utiliza más trabajo que capital. Y para fabricar el bien Y se utiliza más capital que trabajo. A eso se refiere que sea intensivo. De la misma forma hay que considerar las características del país o qué factores productivos tiene el país. Y eso lo dice o lo indica el supuesto número 5. El país posee una mayor dotación del factor productivo trabajo. Y de hecho acá le puse que define la forma de la frontera de posibilidades de producción. Es decir, si posee más factor productivo trabajo, debería tener la capacidad de fabricar más productos, más unidades del bien X. Sin embargo, como el mismo país tiene gustos y preferencias marcadas hacia el otro bien, sucede todo lo contrario. Bueno, pero vamos al gráfico. Recuerden que los gustos y preferencias define la inclinación que tienen las curvas de indiferencia social, del mapa de curva de indiferencia social. Vamos al gráfico. Ya, considerando los supuestos, dijimos que eran dos bienes, acá está el bien X, allá está el bien Y, y que el país tenía una mayor dotación del factor productivo trabajo. Por lo tanto, como el bien X era intensivo del factor productivo trabajo, la frontera es de esta forma. O sea, como les dije antes, tiene la posibilidad de fabricar más del bien X que del bien Y. Sin embargo, como este mismo país tiene los gustos y preferencias marcados hacia el bien Y, el mapa de curvas de indiferencia se va a cargar hacia el eje del bien Y. Por lo tanto, vamos a encontrar el punto de autarquía en la intersección o cuando se toque, cuando sean tangentes, tanto la frontera de posibilidad de producción como la curva de indiferencia social. Es decir, en este punto azul. Este punto azul va a ser el punto de autarquía. En ese punto de autarquía se establece la relación de precios, el precio del bien X partido por el precio del bien Y. Estos precios son los precios internos en el país. Y hay que decir que en este punto de autarquía, que obviamente es un punto óptimo, el país produce y consume. Es decir, el país produce X1 unidades del bien X y consume X1 unidades del bien X. Lo mismo va a suceder con el bien Y. Produce y consume Y1 unidades del bien Y. ¿Por qué digo produce y por qué digo consume? Porque produce, el punto está sobre la frontera de posibilidad de producción. Entonces, por eso que digo ahí, produce, en este punto produce. ¿Y por qué digo consume? Porque ese punto también está sobre la curva de indiferencia social. Entonces, por eso que decimos que el punto de autarquía define tanto la producción como el consumo de un país cuando éste está trabajando con su frontera cerrada. Pero recuerden que acá vamos a trabajar el proceso de apertura comercial. ¿Eso qué significa? Significa que el país va a tener la posibilidad de negociar con otro país o con otro bloque comercial, la posibilidad de intercambiar bienes, exportar e importar bienes. Obviamente va a aprovechar las oportunidades que brinda el mercado externo, es decir, tal vez como acá le agrada, como a este país le agrada el bien y, o tiene mayor preferencia por este bien, y le cuesta más caro producirlo porque obviamente tiene menos tecnología, tiene más mano de obra, como lo habíamos dicho bien antes, lo produce, satisface la necesidad. De hecho, mira, acá se ve que produce
menos del bien X y produce más del bien Y. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer a su población. Recuerde que está con fronteras cerradas. Entonces, si se da cuenta que en el resto del mundo el bien Y cuesta más barato, obviamente lo va a comenzar a importar. Y eso es lo que vamos a ver al momento de establecer cuál va a ser el precio de acuerdo al cual van a intercambiar los bienes, es decir, cuál va a ser la relación de precio internacional. Cuando lleguen a un acuerdo, me refiero a la mesa negociadora que representa al país con el resto del mundo, ellos definen un precio de intercambio, a cuánto van a intercambiar el bien X, a cuánto van a intercambiar el bien Y. Y eso provoca que se establezca una nueva relación de precio. Esa nueva relación de precio obviamente tiene otra pendiente y la vamos a diferenciar con el asterisco. Esa relación de precio internacional siempre tiene que pasar por el punto de autarquía. ¿Ya? Y por el solo hecho de pasar por el punto de autarquía, da la posibilidad que ahora el país, en el corto plazo, pueda alcanzar una curva de indiferencia social más alta. Es decir, si el mapa de curva de indiferencia va por este lado, ¿ya? Ahora va a poder alcanzar esa curva de indiferencia social 2. Curva de indiferencia que ahora va a ser tangente, va a tocar a la nueva relación de precio internacional. Entonces, este punto, ahí se va a definir el nuevo punto de consumo del país. Es decir, por primera vez, el punto de producción, que está acá, el punto inicial, se va a separar del punto del consumo del país. De hecho, el país por primera vez va a poder consumir fuera de la frontera de posibilidades de producción. ¿Cómo lo va a hacer? A través del intercambio de bienes. ¿Por qué? Porque ahora va a consumir esta cantidad y dos, pero va a producir solo y uno, o sea, va a producir menos de lo que consume. ¿Cómo va a lograr satisfacer esa demanda interna? La va a lograr satisfacer a través de las importaciones. O sea, la diferencia I1, perdón, I2 menos I1 va a ser la cantidad de bienes que este país va a importar desde el resto del mundo. Y con respecto al bien I, fíjense que el país sigue produciendo X1 unidades, pero ahora consume X2, o sea, consume menos unidades de las que produce, por lo tanto acá le van a sobrar. ¿Qué es lo que va a hacer con los bienes que sobren? Los va a comenzar a exportar. Y eso da origen al famoso triángulo de comercio, que es el que ven ustedes acá de color amarillo. Es el triángulo de comercio. ¿Qué representa el triángulo de comercio? Representa tanto las importaciones como las exportaciones. Es decir, el intercambio comercial de bienes que tiene este país con el resto del mundo. Entonces, por el solo hecho de que este país haya alcanzado una curva de indiferencia social más alta, significa que hubo una ganancia en el corto plazo. Ese es el corto plazo del proceso de apertura comercial. Hay una ganancia en el corto plazo. Eso permite una redistribución del ingreso porque ahora el país con la misma cantidad de dinero que tiene puede comprar más bienes, más del bien más unidades del bien. Y obviamente le va a entregar un mayor beneficio. ¿Por qué? Porque son los bienes que le agradan. ¿Ya? Ese es el impacto de corto plazo. Veamos ahora qué es lo que va a ocurrir en el mediano y en el largo plazo, porque el país se va a dar cuenta que afuera el bien X es más caro. ¿Ya? Y el país tiene todas las condiciones, por su frontera de posibilidad de producción, de poder especializarse en la fabricación de ese bien X. Esto no es rápido, esto toma tiempo, ¿ya? Porque factores productivos de una industria se tienen que trasladar a la otra industria. Estoy hablando internamente acá en el país, pero se puede dar. Y eso en el gráfico se ve de la siguiente forma. Es decir, fíjense en el punto de producción que tenía inicialmente el país, existe ese desplazamiento, o sea, sigo trabajando con la misma relación de precios, pero el punto de producción se va desplazando lentamente hacia la derecha hasta llegar a este punto, a este lugar, en donde la frontera de posibilidad de producción es tangente a la nueva relación de precios, la relación de precios internacional. Y ahí establece el nuevo punto de producción. O sea, el país en el largo plazo puede producir X3 unidades del bien X y disminuye la producción, aumenta la producción del bien X, pero disminuye la producción del bien Y. ¿Ya? ¿Y por qué la aumenta? Porque ve la oportunidad como para poder vender este producto al extranjero, ya que afuera pagan un precio mucho más alto y eso no entrega beneficio al país. Entonces, por eso que se dice que en el largo plazo hay una ganancia
en la producción. ¿Debido a qué? Debido a la especialización que lleva a cabo este país en función de la ventaja comparativa que tiene, porque este país, como tiene más mano de obra, puede especializarse en la fabricación de aquel bien que es intensivo en la mano de obra, o sea que justamente es el bien X. A pesar de que existe una especialización en la producción, al mismo tiempo podemos alcanzar una curva de indiferencia social mucho más alta, lo que le va a entregar mayor beneficio al país. Una curva de indiferencia social que debería ser tangente a esta nueva relación de precios. Veamos el gráfico, ahí está. Y el nuevo punto de consumo de este país sería el de acá arriba. Es decir, en el largo plazo el país seguiría aumentando el consumo del bien X, perdón, el bien Y, llegando al I4 y disminuyendo el consumo del, del bien X. O sea, ¿qué es lo que va a suceder ahora? ¿Dónde produce y dónde consume? Fíjense que acá produce y acá consume. Es decir, veamos ahora cuánto es lo que va a importar esa diferencia. Porque acá consume en el largo plazo y acá produce en el largo plazo. Por lo tanto, la diferencia, el país importa ese producto. Y de la misma forma, como el país produce ahora X3 y solo consume X4, la diferencia la exporta. Lo que termina el gráfico, lo que se puede detectar en el gráfico que ahora el triángulo de comercio aumentó, o sea, creció. ¿Esto qué quiere decir? Que el país está realizando más intercambio comercial, o sea, está importando más bienes y está exportando más bienes. Y todo eso le significa un beneficio. De dos puntos de vista. Primero, de la producción, porque se especializó en lo que mejor sabe hacer y lo vende a un precio más caro. Y por otro lado, en el consumo, porque ahora se beneficia más, consume más, alcanzó una curva mucho más alta y eso justamente es el bien que le agrada al país, por lo tanto gana por ambos lados. Y eso es lo que la ganancia que nos entrega el intercambio comercial. O sea, fíjense, ¿de dónde estábamos acá inicialmente? En el punto de autarquía. Ahora, ¿dónde terminamos consumiendo? Allá arriba. ¿Y dónde terminamos produciendo? Acá al lado, porque lo especializamos. Entonces ganamos por los dos lados. Se genera una redistribución del ingreso, porque ahora el país, con el mismo dinero que recibe, puede consumir muchos más bienes. Entonces, esa es la evidencia de las ganancias que se pueden obtener con la apertura comercial.